Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar esta compu. Tiene daño por humedad. La estaban ocupando y bueno, se mojó toda la parte de abajo y la dejaron 3, 4 días sin, sin hacer nada. Siempre que una laptop entra en contacto con humedad, ya sea que se les caiga líquido encima del teclado, que se les caiga líquido en la mesa y esta parte de aquí se moje, lo que sea, no la intenten volver a encender. Si está encendida, apáguenla. Si es una computadora como en este caso, que la batería se puede retirar, quítenle la batería, no dejen que tenga nada de corriente, porque incluso aunque la tengan desconectada del poder, si la batería sigue conectada, sigue teniendo retención de carga dentro de la tarjeta madre de algunos dispositivos, y eso va generando sarro y va generando corrosión en los circuitos de la computadora. En este caso, ya saqué el disco duro, ya lo limpié, lo conecté con un adaptador, le eché aire comprimido para que salga la humedad. Después de eso lo limpié con alcohol isopropílico para que terminara de retirar humedad y lo dejé secando en posición vertical toda la noche para que termine de secar y no haya peligro de cortocircuito. Este disco duro sí arrancó, sí lo detectó la computadora, pero aún así yo le recomendé al cliente que haga respaldo de todo lo que tenga en este disco, porque al final de cuentas a la larga, como ya tuvo humedad retenida por dentro, puede ser que se llegue a dañar y que ya no lo pueda volver a ocupar. Entonces, como el disco duro va en esta parte de acá, quedó como que muy cerca de donde le pudo haber metido el agua. Sí, aquí por ejemplo, aunque hay una división, tiene unos hoyitos acá, no sé si se vea. Y en estos hoyitos el agua permeó y mojó el disco duro. En este caso, esta compu cuando se abre muestra la tarjeta madre por la parte de arriba. Entonces la recomendación es no encenderla. Si pueden quitar la batería, quiten la batería, colóquenla en una posición que se pueda drenar el líquido. Las tarjetas madre por lo general vienen así o en esta parte. Algunas ya no traen el lector de CDs. Entonces también ponerla inclinada hacia algún lugar, por ejemplo la ventila de aquí, cualquier lugar, cualquier rendija, cualquier orificio lo suficientemente grande como para que pueda drenar el agua, entonces colocarlo así en vertical para que toda el agua escurra y salga de la compu. Y como ya les dije, quitarle la batería, desconectarlo de la corriente y mantenerla apagada. No intenten encenderla y llevarla de inmediato. Si ustedes no se animan a abrir la computadora, que lo más recomendable es que no intenten nunca abrir una laptop, por más que vean videos de cómo abrirla y todo. Hay modelos que son diferentes y si ustedes no tienen la paciencia y el tacto para abrir una laptop, la pueden dañar. Sí, entonces si no son esa clase de gente, de recomendación, no la abran. Llévenla de inmediato con un técnico, porque entre más tiempo esté la laptop con humedad adentro, más va a causar daño. No es nada más la humedad de ese momento, sino que sigue generando corrosión, sigue generando sarro, sigue dañando los circuitos y sobre todo los canales de los circuitos, que son muy delgaditos. Y mientras haya corriente retenida, estática o la batería, por ejemplo, que algunas compus ya traen la batería por dentro, no se puede sacar de forma externa, entonces es recomendable que la lleven de inmediato, no se esperen. Esta me la trajeron una semana después de que ya se había mojado y se ve que a esta en algún momento, tal vez por alguna otra situación, ya le habían dado servicio. Y si pueden ver, en esta parte de acá doblaron la tapa. O sea, se supone que era gente que sabía y aún así dobló la tapa y la dobló. O sea, no es un doblez como que poco perceptible. ¿Sí ven? No sé si se alcanza a notar. En esta parte de acá se ve ahí uno como topecito, cómo se levantó esta parte y esta parte cómo está
doblada para abajo, y también en esta parte la doblaron, ¿sí? Eso es porque mucha gente, como les comento, no tiene la paciencia. Si empiezan a abrirla, bueno, de entrada tener la herramienta adecuada. En este caso, después de quitar los tornillos, con unas cuñas, estas están un poquito desgastadas porque las ocupo mucho, pero con la cuña se va metiendo por el borde y esta cuña ayuda a que se levante. La cuña debe ser de preferencia de plástico. Si hacen palanca con un desarmador, eso va a provocar que dejen muescas, que dejen como mordiscos, tanto en el plástico como en los metales, que en este caso esta parte es de metal y la parte de abajo es de plástico. Entonces, la recomendación es usar cuñas de plástico, aunque no tengan de estas, por ejemplo, pueden hacerlos con cualquier trozo de plástico, con una tarjeta de teléfono, con una identificación vieja, con lo que quieran, con cualquier tipo de plástico se puede hacer. Simplemente lo afilan un poquito para que entre más fácilmente y ya con eso pueden ir haciendo cuña para ir abriendo este tipo de tapas. Si llegan a un punto en el que ponen la cuña y sienten que no abre, no sigan forzando, no sigan tratando de abrirlo, porque lo que sucede en esos casos es como aquí, por ejemplo, y esto fue lo que les pasó con esta compu al anterior técnico, la anterior persona que la revisó, que incluso rompieron una parte de acá, ¿ya vieron? Que debería de ser como esta, ¿sí? Y también este tornillo lo zafaron de la otra parte. Lo que ocurre con ese tipo de situaciones es, por ejemplo, esta compu de este lado tiene esta tapita, ¿sí? Entonces esta tapa de aquí tiene un tornillo en esta parte y tiene este plástico. Entonces ellos quitaron todos los demás tornillos, pensaron que ya eran todos. Incluso aquí abajo también tiene otro tornillo y tiene una etiqueta que no deja que se vea este tornillo, pero estos de acá fueron los que más les afectaron. Entonces quitaron todos estos tornillos, comenzaron a hacer palanca, sintieron que en esta parte no salía y siguieron haciendo fuerza hasta que rompieron esta parte de aquí, ¿sí? Porque no tuvieron la paciencia de revisar por qué no se estaba abriendo. Entonces lo más lógico en esos casos es que haya un tornillo debajo de alguna etiqueta, debajo de alguna patita de las computadoras, debajo de alguna cosa y que no se vea a simple vista. En este caso hay dos tornillos. Debajo de este tornillo, pero una vez que se quita esta patita hay otro tornillo acá que no deja que se abra la tapa. Entonces incluso si quitamos nada más quitamos este tornillo y pensamos que ya se solucionó y volvemos a intentar abrir, se puede terminar rompiendo esta parte, ¿sí? En otras computadoras más viejitas se pueden dar cuenta. Ahí, por ejemplo, estas tienen las teclas que van debajo de lo que es la carcasa. Hay otras computadoras más viejitas donde el teclado va sobre de esta parte y es una sola pieza que sobresale. En esos casos también hay veces en que hay que quitar primero el teclado, tiene unas como grapitas en las orillas, como de resorte, que se deben de botar, se quita el teclado y debajo del teclado hay tornillos que también impiden que la tapa de abajo se pueda quitar. Entonces son cosas que deben de tener muy en cuenta al momento de abrir una computadora, si es que se animan a abrir la computadora. En este caso, todos los tornillos son del mismo tamaño. Entonces, yo sé que cualquiera de estos va en cualquier pieza, solamente hay dos tornillos acá que son diferentes. Pero cuando tienen computadoras más recientes, hay veces que tienen tornillos chicos, grandes, medianos. Lo que yo hago es usar estos moldes. Este es un Gioser, se llama. Los venden también en tiendas de pintura. Se ocupan para mezclar colores. Pero como tiene muchos compartimentos, yo aprovecho y en cada uno pongo un tornillo. Aquí, si se dan cuenta, con plumón, que no es permanente, pongo cada cosa. Por ejemplo, la anterior vez que revisé una computadora, aquí puse los tornillos del disco duro, aquí puse los tornillos de la tarjeta del Wi-Fi, aquí ya se borró un poquito, aquí puse
Aquí tampoco se nota. Y por ejemplo este, como es plumón que no es permanente, ahorita como ya se seca un poquito, necesito echar un poco de agua. Pero bueno, se puede limpiar para, para poderlo volver a utilizar. Y ahí ya le borro el del disco duro, el del wifi. Entonces aquí voy pintando y voy poniendo de qué la referencia para saber de qué parte de la computadora es ese tornillo que estoy ocupando y que guardé en esta parte, ¿sí? Así no pierdo los tornillos, no los mezclo, no los confundo, porque a esta computadora también le faltaba un tornillo de acá. Y de hecho pudieron haber quitado este de aquí y ponerlo acá, porque este tornillo que no le pusieron es el tornillo del DVR, del DVD. Entonces, al poner el tornillo, no poner el tornillo del DVD, este está a expensas de que se pueda salir y se desenchufe de su lugar. Es para mantenerlo fijo. ¿Sí? Entonces, si tiene muchos tornillos eso, también pueden ocupar tapitas de botellas de refresco, cualquier cosa donde ustedes puedan colocar sus tornillos de forma organizada. Pueden hacerlo para que no se mezclen, no se pierdan y sepan qué tornillo va en qué parte. Si ponen un tornillo más grande en donde debería de haber uno más chico, hay veces en que al momento de atornillarlo se siente que sigue atornillando, pero ya no, ya llegó a su tope. Y como la parte de arriba es plástica, la del otro lado suele penetrar y queda levantada o se sale el tornillo hacia el otro lado. Entonces son detalles con los que deben de tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces al momento de abrirla, sí, aquí todavía tengo que quitar la tarjeta madre. También deben de ver dónde hay tornillos. Una vez que ya la abrieron, también es importante aquí sí etiquetar. Pueden tomar un plumón. Aquí, por ejemplo, este marca que aquí hay un tornillo. No sé si se alcanza a ver que hay un triangulito. Ahí se ve el triangulito. Y eso indica que de ese lado hay un tornillo, ¿sí? O un punto de sujeción, que en este caso no es un tornillo, sino un cacho de plastiquito, una saliente que tiene acá, que lo mantiene fijo en ese punto, ¿ya vieron? Y en este caso sí es un tornillo. Entonces, pero en donde no haya, por ejemplo, este tornillo no tiene el dibujito del triangulito que me indica que hay un tornillo. Aquí con un plumón de punto medio, punto fino, pueden dibujar el triangulito en un costado o pueden con una etiqueta de forma provisional ponerle un cachito de masking, pegarle y ponerle para indicar que aquí hay un tornillo. Ya después de que armen de nuevo la computadora, le pueden quitar el masking. ¿Sí? En este caso hay otro tornillo. Aquí es importante saber dónde hay tornillos y dónde no, porque hay lugares donde pareciera que puede haber un tornillo, pero realmente este es un tornillo que va del otro lado de la computadora, ¿sí? Va de este lado. Entonces hay veces en que por confusión o por armar rápido una computadora, terminas poniendo este tornillo, ya cerraste todo, le das la vuelta, quieres poner este de acá y te das cuenta que no entra, porque ya pusiste el que estaba acá. Entonces vas a tener que volverla a abrir toda, quitar este tornillo, volverla a cerrar y entonces sí poner el tornillo de abajo. Son detalles con los que deben de tener cuidado si en algún momento quieren abrir una computadora. También ir revisando los cables. La mayoría de los cables entran siempre en un solo sentido, no pueden entrar al revés. Pero por si las dudas, poner alguna marca, un puntito con un plumón, un cachito de masking, lo que sea. En este caso de este tipo de cables, el que yo siempre marco es el rojo. Por lo general el rojo siempre va a estar en un extremo. Entonces para tener la referencia de dónde empiezan los cables, pongo la marca del lado del rojo y ya sé que cuando lo vuelvo a poner, el rojo tiene que estar alineado con la marca que puse previamente. ¿Sí? Si se daña por humedad, entonces la cuestión en este caso, si la compu se abriera por abajo, como la humedad quedó por abajo y no pasó para el otro lado porque nunca la voltearon, podrían ustedes simplemente limpiarla de ese lado sin tener que quitar la tarjeta madre, que sería lo más recomendable para que no se hagan bolas con los cables y con los tornillos. En mi caso siempre desarmo todo, aunque se desarme por abajo o por arriba,
para limpiarla bien por ambos lados. Pero para que ustedes no se compliquen, si el caso de su computadora es que se abra por abajo, pueden simplemente limpiarla de ese lado con cualquier brochita. Aquí yo tengo brochas que consiguen en cualquier tlapalería, obviamente limpias, que solamente ocupen para esto, no una brocha que tengan ya vieja, que hayan usado para pintar, que hayan ocupado para alguna otra cosa. Deben de ser pues brochas limpias, nuevas, que no hayan ocupado para otra cosa, que ocupen y que vayan a seguir ocupando únicamente para este tipo de cosas, para limpiar su teclado, para limpiar su compu, para limpiar todo ese tipo de cosas, con un poco de alcohol isopropílico. Si no tienen alcohol isopropílico, pueden ocupar alcohol común y corriente. Obviamente antes de eso deben de haber desconectado ya la batería de la computadora y no estar conectados a la corriente eléctrica. Lo limpian con un poquito de alcohol, lo secan y también pueden usar aire comprimido para que se seque bien las partes donde echaron el alcohol antes de cerrarlo y dejarla abierta por lo menos una hora para que se siga secando y no le queden restos de humedad. Entonces el alcohol va a remover el sarro y como se evapora no va a dejar restos de humedad. El aire comprimido, también algo muy importante que mucha gente no sabe, es que no se debe de ocupar así, no se ocupa en horizontal. Siempre deben de ocuparlo de forma vertical, de pie. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que yo quisiera echar aire a esta tarjeta estando así acostada, tomo el bote derecho y lo que hago es doblar el popote que trae incluido y así es como le voy a ir echando aire a la tarjeta madre o a lo que yo quiera limpiar en caso de que sean áreas en donde no pueda yo acomodar lo que quiero para que el bote quede de pie. Y otro detalle es que el aire no se echa dejando presionado el gatillo y seguir echando. Se debe de echar en pequeños golpes, así, pss, 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 ¿sí? Sin tener que dejarlo presionado todo el tiempo, porque liberamos mucha presión en poco tiempo. Por eso es que el bote se pone frío y empieza a hacer un poquito de escarcha en algunas zonas. Entonces son pequeños golpes y soltamos. ¿Sí? Un golpe, otro y otro, no es el aire continuo, ¿sí? Debemos ir dándole golpecitos de aire para que no pase eso y dejarlo descansar un poquito, seguir limpiando con la brocha, hacer otra cosa y volver con el aire hasta que ya tengamos limpio las zonas que queremos limpiar, ¿sí? Eh, en esta parte del ventilador, si en algún momento se animan a abrir su computadora, también con esta brochita que es más delgada y larga, se puede ir metiendo para ir limpiando entre las hélices del ventilador y quitarle los restos de polvo. En esta parte también puedo meter un poquito más y voy tallando el circulito este, y esta parte de acá es el disipador, es una especie de radiador. El procesador genera calor que va conectado del otro lado por unos tubos planos de cobre y que llegan hasta el radiador. Entonces este gira y empuja ese calor, toma aire de abajo, lo empuja hacia acá y lo saca a través de acá para que se enfríe y se mantenga frío el procesador o a una temperatura baja para que no se sobrecaliente. Y bueno, sería prácticamente todo. Ya después obviamente fijarse bien dónde va cada cable, conectarlo en el orden correcto, siempre con mucho cuidado. Hay muchos cables como los flexos que son propietarios de la marca y no se pueden conseguir. ¿Sí? Este, por ejemplo, el cable se conecta aquí y se conecta del otro lado, pero en otros casos viene soldado de este tipo de piezas y conectado a la tarjeta madre. En ese caso, si llegan a dañar este cable, no pueden conseguir el puro cable, tendría que conseguirlo junto con toda la pieza, ¿sí? Entonces también por eso deben de tener mucho cuidado con los cables, conectarlos de la forma correcta. Y bueno, en este caso, aquí voy a mostrarles, hay dos formas, bueno, de hecho hay tres, ahora que me acuerdo, en que se puede conectar un cable flexo. Este nada más trae una. Aquí, en esta parte, se levanta, ¿ya vieron?
se mete el flexo y se baja, y para sacarlo se levanta y se saca. En otros casos, creo que este es del otro, no, es igual. En otros casos, esta parte viene del otro lado, se jala hacia acá y sale parejo, no se levanta, se jala hacia este lado. Y en otros casos es el mismo, pero del otro lado, hacia donde va el cable. Es igual, en vez de levantarse, se toma de aquí y se jala para allá. Entonces son los tres tipos de flexo que hay con, con seguro, ¿sí? Entonces, antes de jalar el cable, antes de tratar de quitarlo, asegúrense de qué tipo es. Si tratan de hacerle de este lado, porque muchas veces parece que fuera igual y sienten que no abre, no sigan intentándolo. Intenten del otro lado para ver si es el otro tipo de flexo que se abre del lado contrario hacia donde va el cable, o si se jala, ¿sí? Entonces, es lo que les comentaba, hacerlo con calmita, con detenimiento, identificar qué tipo de cable es, qué tipo de conexión, qué tipo de tornillos, si no tiene tornillos ocultos, si no tiene tornillos debajo de tornillos, de tapas, de etiquetas, de gomitas de los piecitos antiderrapantes de las computadoras. Todo eso es muy importante al momento de abrir una computadora. No simplemente lo abran porque sí, incluso si encuentran videos de YouTube del modelo de su computadora, hay submodelos que tienen pequeñas diferencias, muy, muy pequeñas, que provocan que ya no sea exactamente igual al que ustedes están viendo en el video de YouTube. Entonces, en ese caso, sigan mi recomendación, háganlo con calma, vayan tanteando cada parte, y en la parte donde sientan que hay resistencia, por lo general alineado hacia esa altura de donde está generando resistencia la tapa al momento de salir, debe de haber algún tornillo, alguna grapa, algún seguro, algo que esté provocando que no se pueda abrir. Entonces, y si es una computadora, una laptop que sienten que es demasiado complicado, sí traten de buscar algún video donde venga ese modelo exacto para poderla abrir, que no tenga por ahí algún detalle extraño que no les permita, que no les permita abrirla, ¿sí? Es una recomendación muy, muy general, y lo que les comentaba, siempre que sea daño por humedad, que se les haya regado algo, sobre todo si es algún líquido, por ejemplo Coca-Cola, café, que son muy corrosivos. El café es muy ácido y la Coca-Cola es tanto ácida como dulce. Entonces eso provoca que se dañen mucho más rápido los componentes internos. Los teclados se pueden quedar inservibles en muy poco tiempo, componentes internos, en este caso que parece que el disco duro ya no falla, la tarjeta madre que también en muchos casos daña los canales, corroe ciertos circuitos, ciertos integrados y cosas muy pequeñitas que están en contacto con la humedad, les genera corrosión y los perjudica. Entonces llevarlo de inmediato con un técnico, si es que ustedes no se animan a abrirla, y si su batería se puede quitar la batería de inmediato, no intentar volver a encender la computadora para ver si todavía prende, para ver si todavía sirve, porque el hecho de estar haciendo que circule corriente a través de la computadora en contacto con la humedad puede provocar que termine de dañarse si es que todavía servía. Entonces es lo peor que pueden hacer, tratar de volverla a encender y tratar de ver si todavía sirve. Aunque la hayan dejado en arroz, aunque la hayan dejado mucho tiempo sin usar, también de preferencia llevarla con un técnico, y siempre que la abran, la limpien y la sequen antes de volver a intentar encenderla, ¿sí? Ya si ustedes se quieren arriesgar y si de pura suerte no fue tanto el daño o no llegó a partes sensibles, pues ya también será bajo su riesgo, pero en cuestión de agua siempre es preferible hacer algo de forma inmediata. Si se animan a hacerlo ustedes, hacerlo con toda la paciencia del mundo, y si quieren llevarla a un técnico, llevarla de inmediato. Si no pueden ir el mismo día porque ya es muy tarde, al día siguiente, lo más temprano que puedan, llevarla con el técnico para que la arregle. No tratar de prenderla ni nada por el estilo, ¿sí? Espero que les haya sido de utilidad el video. No se olviden dar like, suscríbanse por favor, ya falta muy poco para que lleguemos a los 1000 suscriptores, eso me ayudaría mucho. Suscríbanse aunque no activen las notificaciones.
para que ya lleguemos al número de suscriptores. Y por favor, bueno, aparte de dar like, también pueden darle no me gusta. Ya saben que eso también es muy válido y me ayudaría mucho. Y dejen comentarios, por favor, déjenme comentarios porque últimamente ya no me han dejado muchos comentarios. También para saber qué contenido quieren ver, si les gustó el video, si no les gustó, también se vale para yo poder mejorar el contenido del canal y también para poder por lo menos saludarlos y agradecerles que sigan suscritos y que sigan apoyando mi canal, que yo sé que no es muy grande, que no es la gran cosa, pero que ya saben que lo hago con mucho gusto y que trato siempre de apoyar y ayudar en la medida de mis posibilidades, porque pues obviamente también tengo otras obligaciones, tengo trabajo, tengo una vida y no puedo estar 100% al pendiente de resolver todos los problemas y ese tipo de cosas, pero trato de ayudar y también trato de responder y aparte agradezco también a la gente que me ayuda a responder comentarios de otras personas y retroalimentan el canal. Así que bueno, creo que sería todo. Y de nuevo, por favor, suscríbanse. Hasta pronto y que tengan un muy buen día.